Actualmente nos hemos enterado que el examen de certificación de la gestión de riesgos de PMI se ha actualizado. Podemos observar que desde abril de este año se venció la versión anterior, que a finales del año pasado se hizo un piloto en donde ahí se pudo comprobar una nueva versión, que es el proceso que tiene PMI para poder liberar una nueva certificación. Y a partir de mayo de este año ya está al público abierta el nuevo examen de certificación. ¿Pero en qué consiste este examen? ¿Cuáles son los cambios y cómo impacta para nosotros los profesionales de administración de proyectos? Bien, primero hay que entender un poquito sobre qué tenía el examen anterior y qué tiene la nueva versión. Aquí en pantalla podemos ver la estructura de cómo estaba distribuido los temas del examen de certificación por cada uno de los porcentajes por tema. Como podemos ver, realmente el cambio lo podemos apreciar en que pareciera que PMI está quitando temas sobre la certificación. Está quitando la parte de stakeholder engagement, la parte de facilitación del proceso de riesgos y la parte del análisis de riesgos especializados, el desempeño del análisis de riesgos especializados. Y está sintetizando, concretando, haciendo más puntual en identificar riesgos y análisis de riesgos. Podríamos apreciar incluso que está compactando con respecto al ciclo de vida de gestión de riesgos, pero vamos a profundizar sobre estos puntos. Bien, aquí podemos apreciar que el examen en la versión anterior tenía 150 preguntas, se evaluaba sobre 150 preguntas, tenía un total de 170 preguntas y 20 preguntas eran de piloto. Recordemos que los exámenes de PMI tienen un número de preguntas donde pues prácticamente son piloto para poder evaluar qué es lo que contestan los candidatos. ¿Y qué es lo que podemos apreciar? Que el número de preguntas en esta nueva versión del examen de riesgos, de gestión de riesgos, bajó y también bajó una hora el tiempo del examen. ¿Qué está pasando? ¿Por qué fue este cambio? Y también podemos ver que el tipo de pregunta es de opción múltiple y también se agregó la parte de seleccionar palabras. Aquí lo que podemos ver es que los exámenes de PMI, tanto PMP y los cambios que he estado haciendo, ha hecho que también las preguntas no solamente sean de opción múltiple. No creo que esto realmente sea un factor para poder decir que el examen tiene mayor complejidad o que el examen se tiene que estudiar de una distinta manera. Simple y sencillamente es un multiformato que está seleccionando PMI y que el examen de gestión de riesgos pues también se ve impactado por esto. Podemos apreciar que, bueno, piden 2 años de experiencia en gestión de riesgos de proyecto y que para presentar el examen, pues tenemos que tener 30 horas de contacto de entrenamiento. Algo interesante que podríamos apreciar en estos cambios que ha habido en el examen de gestión de riesgos del examen de PMI es que desde el 2009 se tenía el estándar práctico de gestión de riesgos. Recordemos que PMI tiene varios estándares en varias áreas de conocimientos, en varios tópicos, que son prácticos y que realmente hay unos estándares que son muy interesantes. A mí me gustan mucho este estilo de los estándares que tiene PMI. Y a partir del 2019 lanza el estándar de riesgos en gestión de proyectos, programas y portafolios. Esto fue muy interesante porque en este estándar lo que nos muestra no solamente es la gestión de riesgos como un ciclo de vida, donde solamente se pueden aplicar a un proyecto, sino que realmente abre PMI su panorama en cómo se pueden aplicar la gestión de riesgos en el ciclo de vida y en los procesos de la gestión de portafolio, de programas y de proyectos, en donde PMI tiene certificaciones, estándares y estructuras bastante maduras para tales efectos. Entonces, a mí este cambio me encantó. Creo que es un estándar que vale la pena mucho apreciar, leer, y que al final del día sí está segmentando cómo poder llevar a cabo la gestión de riesgos en cada una de estos niveles, de estas áreas de conocimiento, que al final del día, pues sí son un poquito diferentes. ¿Qué fue lo que pasó? Se bajó el nivel en la gestión de riesgos, bajó el examen, el número de preguntas, las horas del examen, profundidad. Se bajó la profundidad, se compactaron los temas
¿qué es lo que quiere hacer PMI con esta certificación? ¿Por qué este cambio y hacia dónde está apuntando? Y sobre todo, la pregunta que creo que nos interesa a la gran mayoría de nosotros es, ¿qué esperamos con tener una certificación de PMI de este tipo? Bien, para empezar, creo que me parece muy interesante que podamos analizar algunos datos que tiene hoy en día PMI con sus tendencias. En pantalla podemos apreciar los números de certificados en un punto en el tiempo que es el 31 de enero del año presente 2022 y el número de certificados que se tiene el 31 de mayo del 2022, ¿sí? Es decir, algunos meses después. Si nosotros podemos observar, en azul están las certificaciones y el número de certificados que realmente pues tiene mayor número, mayor impacto en PMI. Podemos observar que pues la certificación de PMP sigue siendo el punto referencial, ¿sí? Con más de 1.200.000 personas certificadas. CAPM, que es la certificación para asociados de Project Management, para estudiantes o personas que no tienen experiencia, que también tienen un número importante de certificados. Y PMI-ACP, Agile Certified Practitioner, que el número de certificados también es significativamente alto con respecto a las demás certificaciones. Pero algo muy importante, veamos cómo el número de certificados de gestión de riesgos también es alto. ¿Qué quiere decir esto? Primer dato que debemos de tener en cuenta. Gestión de riesgos es una certificación top en la práctica en el instituto de PMI. No es una certificación que esté con un bajo número, que esté cuestionable si está, si está realmente introducida en el mercado o no. O sea, el número es consistente. Ahora, vamos a ver el número, perdón, el porcentaje de crecimiento de enero a mayo y el incremento de certificados de enero a mayo. Si nosotros podemos apreciar el primero, el porcentaje de crecimiento de enero a mayo, podemos ver que número, el porcentaje que mayor ha tenido, ¿sí? Es de crecimiento en estos meses, es Discipline Agile con 16% en su primera certificación de Scrum Master Senior y 8.7%. O sea, realmente son certificaciones que han crecido mucho en estos últimos meses de este año, de este presente año. Y esto hace mucho sentido por la estrategia de PMI que está teniendo, por realmente es la estrategia de agilidad organizacional que PMI seleccionó y que está posicionando a nivel mundial, lo cual por todo el esfuerzo que ha hecho de marketing y todos los esfuerzos que ha hecho los capítulos, los voluntarios, la gente certificada de los institutos de capacitación, pues es hasta cierto punto normal que sea las certificaciones que mayor hayan crecido en estos meses. Sin embargo, un dato interesantísimo. La otra certificación que en los últimos meses ha crecido significativamente es la certificación de gestión de riesgos. 13%. Es decir, en los últimos meses es la certificación número 2, después de la certificación de Discipline Agile básica, que ha crecido más en los últimos meses. Ha crecido un 13% el número de certificados. Entonces, tiene mucho sentido que PMI esté haciendo cambios, ¿sí? Tiene mucho sentido que voltee a ver esta certificación, que actualice sus estándares, porque al final del día es una certificación que vemos que está creciendo. Claro, aquí podríamos decir, está creciendo porque en el Inter, en estos meses, hubo un piloto donde la gente se inscribió, donde la gente estudió un nuevo estándar y le pareció muy interesante. Sin embargo, en mi punto particular de vista, si una persona, un profesional, no le llama la atención una certificación, no le ve sentido, no importa que haya un piloto, no importa que haya un estándar nuevo, simple y sencillamente no la utilizan, no se certifican. Ahora, el incremento de certificados de enero a mayo. Podemos observar que, pues obviamente, el número de certificados donde más personas se tiene en estos meses es CAPM y PMP, es decir, la certificación de gestión de proyectos, tanto para estudiantes o personas sin experiencia, como el top, que es PMP, que tiene 3.844 personas certificadas de enero a mayo. Sin embargo, si volteamos a ver todas las certificaciones de PMI, también la certificación de riesgos
es el top 3 de gente que ha tenido más certificados. Es decir, riesgos está muy bien posicionado de acuerdo a los números de PMI. Al final del día, cuando nosotros escuchamos, leemos en redes sociales que PMI está en riesgo, que sus certificaciones no están creciendo, los números son fríos. PMI es el líder indiscutible en certificaciones de dirección de proyectos y está creciendo todos los meses constantemente en todas sus certificaciones, en unas más, en otras menos. Entonces, los cambios que esté haciendo en gestión de riesgos y en otras certificaciones seguramente es por los hallazgos y la data que está obteniendo de su gente certificada, de su gente interesada y de su gente con la cual está trabajando en los estándares a nivel global para poder actualizar las prácticas en gestión de proyectos. Conclusión, no busquemos una certificación porque nos la esté pidiendo un trabajo, un currículum, porque queramos ganar más. El secreto de esto es certificarte porque te gusta, porque te apasiona. Si tú estudias certificaciones y lo haces por gusto, por coleccionar las certificaciones, por aprender más, por tener esa medalla, ¿sí? Sin esperar un ingreso extra a cambio, sin esperar una nueva posición a cambio, seguramente vas a ser una persona muy exitosa en el rumbo que dirijas tu carrera profesional. Entonces, si a ti te gusta la gestión de proyectos, yo te recomiendo que voltees a ver las certificaciones que hay en el medio, que las estudies, que las disfrutes y que te certifiques. Te invitamos a que te inscribas en este canal para que tengas más información acerca de dirección de proyectos. Muchas gracias.